Muy buenos días, bienvenidos. Soy Dante Palma, esto es No Estoy Solo. Juanjo Agüero me acompaña en la producción. Juana Silva en la operación. Algunos minutos han pasado de las 10 de la mañana. 1 hora de programa. Juntos hasta las 11, como es ya costumbre. Estamos llegando a fin de año. Han pasado las elecciones. Uf, cuántas cosas, cuántas cosas. Hoy el programa está cargadito, imagínense, porque, bueno, el editorial obviamente habla de lo que pasó el domingo pasado, es un editorial quizás un poquito más extenso que de costumbre. Después tenemos, como siempre, las grandes entrevistas. Y por otra parte, bueno, si ustedes se enganchan con el canal de YouTube, youtube.com/palmadante, así se dice. Bueno, habrán visto que así medio en caliente el lunes tomé hice unas reflexiones, unos 45 minutos, y por supuesto si no tienen nada que hacer y quieren verlas, las van a encontrar ahí. Bueno, eso tratando de explicar algo que es difícil de explicar, porque, bueno, yo se los comentaba. Sí, el resultado fue sorprendente. Todo fue sorprendente. Así que, a ver, lo único en lo que puedo ampararme como consuelo es que no fui el único que se equivocó. Y si bien es cierto que había muchas encuestas, o las encuestas coincidían en que, a pesar del escándalo Spert, iba a haber digamos, el gobierno nacional se podría acercar, incluso a bajar a un dígito la diferencia en la provincia de Buenos Aires. Bueno, que pudiera haber descontado esos 14 puntos y ganar, más allá de que en este caso es simbólico, a ver, 0,6 a favor, 0,6 en contra, bueno, es lo mismo, pero encima fue a favor. Bueno, claro, eso fue como la gran sorpresa. No fue la única, porque digamos, en Córdoba también arrasó cuando la cosa parecía distinto. En Santa Fe también, cuando la cosa parecía dividida en tres, no fue el caso, y ahí el gran perdedor fue Puyaro. Así que podríamos decir que el gobierno sorprendió con muy buenos resultados, además en los lugares más populosos, y eso fue lo que llevó a un triunfo de 9 puntos, creo que al final terminó, a nivel nacional, despejando toda la discusión que habíamos mencionado, más allá de que el propio Milei cargó con esa tontera de no sumar los distritos donde no se llama Fuerza Patria. Bueno, sacando de eso, el manejo que tienen los presidentes de los números es bastante particular, pero, bueno, eso, los medios serios, que en realidad en este caso, bueno, los medios, vamos a decir así, que actuaron seriamente, no que son serios, pero en este caso actuaron seriamente, hicieron la suma correcta, y la suma correcta le da igualmente al gobierno un triunfo contundente, a su vez, a ver, una buena elección del gobierno, tampoco arrasadora, porque también esto había que decirlo, en general, y lo hemos repetido, las elecciones de medio término son ganadas por los oficialismos, salvo alguna excepción que hubo en los últimos años, pero en general los oficialismos ganan. Lo que pasa es que todo choca con la expectativa. Creo incluso yo el propio gobierno, y lo decía el propio Milei, o sea, mira, con 1/3 de las cámaras me conformo. Eso en números era algo así como, si quieren, llegar al 35%, una especie de número mágico de la dignidad, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, y sacó más del 40, sacó el 41, creo, al final. Eh, Así que, bueno, fue verdaderamente eso. Fue un triunfo, además, en el marco de un gobierno que hace 6 meses que se la pasa haciendo cagadas, vamos a decirlo así, técnicamente. Y que, a su vez, insisto, las últimas semanas con el escándalo Spert, más lo que ya venía de Cristina, miren qué fallido, de Karina, bueno, eso todo hacía prever que los números debían ser peores. Y probablemente haya sido así, con lo cual nos permitimos imaginar qué hubiera pasado si el gobierno hubiera hecho las cosas más o menos bien. Ahí sí hubiera sido arrasador, probablemente con más de 45 puntos en una legislativa. Eso, bueno, hubiera sido ya un número
Sí, superador de las experiencias más cercanas. Bueno, no fue el caso, pero aún así al gobierno le fue bien. Eh, no quiero adelantar. A ver, en la editorial quizás me ocupo más de tratar de explicar qué pasó en el peronismo, ¿no? Y es difícil porque siempre que hay elecciones y que el programa llega una semana más tarde, está casi todo dicho, así que no sé si puedo ser original, pero sí haciendo foco ahí. Hay algunas cosas que me sorprendieron, para mal. Eh, Digo, me parece que es una cuestión absolutamente menor. Quiero aclarar eso, para mí. Pero digo, el gesto de Cristina bailando en el balcón con el resultado puesto, eh, sí, incluso hasta políticamente es como mínimo torpe. Después, por supuesto, uno entra en la parte humana de Cristina, decir, bueno, a ver, alguien que está preso, digamos, hay gente que la va a saludar, sale al balcón, tiene ahí un espacio como bueno, eso, de contacto con la gente. Entonces, pues no voy a lo humano. De lo humano creo que hasta pues, todos lo haríamos en esas circunstancias, seguramente. Es una necesidad psicológica. Pero bueno, pero sí de lo político, y uno siempre le pide a alguien de la estatura de Cristina que, que cada gesto que hace también es un gesto político, que tenga en cuenta eso. Y me parece que fue un error. Digo, más allá de que, y esto lo voy a repetir en la editorial, más allá de que Mayra Mendoza nos haya aclarado en Twitter que Cristina nunca se equivoca. Sí, pero parece que este caso sí. Habría una excepción, una sola excepción por lo menos. Eh, Así que digo, que quería partir de esa imagen. Eh, Muchos también hablaron de la imagen de Máximo detrás de Kicillof, su actitud. Estamos todos como leyendo, ¿viste? Entre líneas. Che, lo miró mal, no lo miró mal. ¿Cómo se paró con los brazos cruzados, ¿viste? Hizo un gesto, ¿viste? Se levantó la ceja. Bueno, estamos todos en esa boludez. Pero, pero sí, a ver, hay un problema ahí al interior del peronismo, digamos, una interna de nombres que sería bueno que devenga una interna de ideas. Me parece que ese es como el problema. No aceptamos las internas siempre y cuando sean de ideas, porque si no, y esto lo voy a decir en un ratito también, yo, yo, yo sigo entendiendo la postura de Kicillof y la justifico en el sentido de esto de, che, viste, basta de ser ustedes, a ver, Máximo, Cristina, basta de ser ustedes lo que ponen la lapicera, porque además generalmente eligen como el culo y nos va mal y nos la pasamos perdiendo elecciones. Así que yo ese lugar lo entiendo, también hasta incluso desde lo humano y desde lo político. Pero me parece que si uno tuviera que hacer una crítica a Kicillof, diría, pero ofreceme ideas, porque si no parece una lucha personal, nada más. Ah, no, porque la lapicera la quiero tener yo, y porque yo quiero poner a los míos. Está bien, pero ¿y qué piensan los tuyos? ¿Y qué pensás vos? ¿Y en qué te diferencias de lo que hubo antes? Porque lo que hubo antes salió mal. ¿Salió todo mal? No, pero por favor, no, yo qué sé, ustedes me conocen, hace 10 años que hago esto en radio y muchos años más escribiendo y en otros medios. Así que más o menos saben lo que yo pienso, pero che, algo salió mal. Algo salió mal para que en los últimos 10 años vos pierdas dos elecciones contra tipos con los cuales no podías perder nunca, o sea, contra Macri y contra Milei. Algo salió mal. Eh, si uno lo quiere pensar en etapas, siempre lo hemos dicho acá, y en eso más o menos hay coincidencias, porque son datos objetivos. Claro, a ver, visto con lo que pasó después, 2011-2015 era el paraíso, pero tenía problemas. Ya había ahí un cierto agotamiento, había variables que no funcionaban bien, el tema de la inflación, el tema de una economía quieta, una economía que no levantaba, había un cepo, había problemas, ¿no? Y lo que vino después cada vez empeoró las cosas. Entonces, creo que hay que sentarse y preguntar y, y hacer, a ver, algo que también voy a repetir en la editorial. Estoy podrido, Macri lo ha dicho mil veces, pero también va para el lado del peronismo, que cuando piden autocrítica dicen, tendríamos que haber ido más a fondo. Esa no es una autocrítica, papá. Esa, es como cuando uno... ¿Qué tenés para decir de tu personalidad, en contra de tu personalidad? Es que soy muy autoexigente.
No, esa no es una autocrítica, papá. Y acá como lo mismo. Nuestras ideas son tan buenas que fallamos cuando no las implementamos totalmente. No, no, quizás te equivocaste, quizás las ideas no son tan buenas, o quizás tenés que cambiarla porque el país de 2003, el país de 2015 ya no existe más. ¿Mm? Bueno, en fin, por supuesto no estoy hablando de jubilar a nadie, eso también después lo menciono. A veces no hay que jubilar a nadie, simplemente hay que proponer nuevas ideas y quizás subirse a esas nuevas ideas, eh, que no suponen, no suponen tampoco defeccionar nuevas ideas dentro de cierta matriz y de ciertos valores y de cierta tradición. En fin, escuchemos el audio del municipio de Merlo y les cuento de qué va la otra parte del programa. En Merlo continuamos haciendo obras que cambian la vida de nuestros vecinos. Pavimentación de la calle Almirante Brown, obra hidráulica Arroyo Granaderos, repavimentación de la avenida San Martín, repavimentación de la calle Zapaleri y muchas otras obras más. Gobierno del pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, intendente. Rápidamente porque no tengo tiempo. Grandes entrevistas, aunque es medio tramposo porque no es un tema que quizás ustedes conozcan mucho o que el gran público conozca mucho. Y entonces me pareció mejor encontrar una nota que tome aspectos de una entrevista para contar una reflexión y unas ideas que son muy controversiales. La lleva adelante un tal Renaud Camus, que es un filósofo francés que comparte el apellido con el célebre Albert, pero que es claramente identificado como un pensador de derecha, incluso de ultraderecha, que ya viene de hace algunos años en Francia planteando lo que él llama la gran sustitución, el gran reemplazo. Se lo acusa de ser islamofóbico especialmente porque él considera que hay una suerte de invasión sorda, que no se realiza por las armas, de una cultura que no se adecua a los valores occidentales, especialmente de partes de África, de las ex colonias francesas y particularmente de religión musulmana, que estaría entonces reemplazando al pueblo francés, ¿no? Y a la identidad y a los valores del pueblo francés. Imagínense lo controversial de esas ideas. Pero como ustedes saben, a mí me gusta en este programa pensar ideas, aún las controversiales, independientemente del espectro ideológico de donde vengan. Creo que no era, me pareció un buen momento para entender. La nota es del año 2017, las ideas de Camus vienen entonces de hace bastantes años, pero tiene muchísima actualidad, no solo por lo que sucede en Francia, sino en otros países, por ejemplo en España, en Inglaterra, estamos viendo las últimas semanas. Así que entonces va a ser una especie de nota, entrevista acerca de con Renaud Camus. Si les interesa lo pueden encontrar, no es fácil encontrar traducciones, pero sí muchas notas al respecto de esta idea del gran reemplazo. Escuchemos juntos el audio del municipio de José Cepaz y nos metemos de lleno en el editorial del día de hoy. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Terminamos la calle Butler con fondos y mano de obra municipal. Compromiso asumido y finalizado. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 28 de noviembre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 14 de noviembre. Segundo vencimiento 28 de noviembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. De Twitter a San José, de San José a Twitter. Comencemos con 3 fotos. Una diputada opositora posa con remera argentina al momento de emitir el voto y lleva a su fotógrafo pensando naturalmente en exponer esa imagen en las redes sociales. A nadie le importa más que a ella, pero pertenece a la generación de políticos performáticos. Esa palabra tan de moda que nadie sabe bien qué significa, pero que hay que usar para sonar cool. Un candidato opositor acaba de perder en su distrito por más de 20 puntos, pero en Twitter nos ofrece su imagen compartiendo el balcón de San José 1111 con Cristina Kirchner. Además de performáticos, entonces, la nueva dirigencia es fan de sus conductores. A propósito, la tercera imagen. La expresidente sale al balcón a bailar cuando el resultado ya marcaba una tendencia irreversible
y una paliza llevada adelante por un gobierno que hace 6 meses está envuelto en un escándalo tras otro. Si uno no leyera a Mayra Mendoza decir en Twitter también, claro, que Cristina tenía razón, no importa cuando leas esto, uno estaría tentado a pensar que ese gesto no solo es un error, sino la señal de alguien que hace tiempo está más enfocado en retener fragmentos de poder que en construir mayorías. El albertismo sin Alberto habla de todo menos de lo ocurrido entre 2019 y 2023. El espacio que hace del proyecto colectivo una bandera nos dice que la culpa la tuvo ese señor innombrable, que nadie sabe cómo llegó ahí, ni cómo gobernó con los ministerios y todas las líneas repletas de la gente que hoy hace albertismo sin Alberto. Disputan con Bregman, haciendo del país una inmensa asamblea universitaria en vez de buscar los votos del ausentismo, el gran protagonista de la jornada electoral. Y lo peor, han creado una militancia a imagen y semejanza que cada vez avergüenza más de ellos y claro está, acaba votando a Bregman para eludir toda responsabilidad de mayoría. Al fin de cuentas, si de tener razón y de ser minoría intensa se trata, nada mejor que la izquierda. Entonces, llaman a un frente antifascista y hablan difícil porque no buscan gobernar, sino escribir un paper sobre las nuevas derechas y las catástrofes siempre por venir. La oposición de hoy en día no quiere gobernar porque tiene culpa. Tiene culpa. En eso se parecen a Alberto, el innombrable. Desprecian el poder, les quema. Prefieren ser víctimas, recibir un subsidio o un contrato y señalar con el dedo al malo que hace. Enfrente tuvieron un candidato que no hubiera podido ganar nunca en ninguna circunstancia y les vuelve a ganar, porque del otro lado llevamos más de una larga década de errores y porque está muy fresco el último desastre. A los genios de la estrategia electoral les pasa por encima la experimentada estratega Karina Milei y nos dicen que el problema fue el desdoblamiento con el argumento de que anticipar las elecciones locales despertó al antiperonismo. Como decir, que no se den cuenta que hay elecciones, ¿no? Vayamos a votar sin que se den cuenta. Y ahora, se dieron cuenta, los despertamos, ¿viste? O lo que es peor, el argumento gorila del progresismo. Vamos, la culpa es de los intendentes. Retomando la ya mítica figura de varones capaces de manipular, varones con B larga, ¿no? Capaces de manipular a las masas a través del clientelismo más vil. La verdad que entonces nadie puede explicar cómo puede perder elecciones el peronismo si esa dinámica de los intendentes estuviera tan aceitada. Pero igual el cliché se repite. Les mostrás los números, les decís que entre septiembre y octubre el peronismo de la provincia perdió 300.000 votos y que al menos la mitad de ellos podría explicarse por el hecho de que en las nacionales no votan los extranjeros, pero no, hay que decir que la culpa de los intendentes cuando son las autoridades nacionales del partido, digo, las que deberían explicar cómo se perdió en 2/3 del país. No se perdió en la provincia de Buenos Aires, se perdió en 2/3 del país. En algunos casos frente a candidatos que no los conocía ni la madre, ni el propio Milei, claro. Entre 2015 y 2023 el peronismo perdió la misma cantidad de elecciones presidenciales que había perdido en 70 años. Ya sabemos que Cristina siempre tiene razón, así que habrá que buscar en otro lado, entonces, supongo. ¿Será la culpa de Manieto? ¿Será Trump? ¿Será la nueva pedagogía de la crueldad? ¿Será la posverdad y la nenecha? ¿Será que la gente es mala y no merece? Como hemos dicho varias veces aquí, traigan ideas que votos sobran. Incluso, visto fríamente, un 40% en elecciones intermedias en la provincia de Buenos Aires es un resultado aceptable. Y si se perdió fue porque se compitió contra una coalición que nucleó a toda la derecha.
a su vez que se perdió por simbólicamente casi, por un 0,6, ¿no? Pero, claro, a ver, naturalmente la sensación de derrota se da en realidad por la expectativa generada a partir de los resultados de septiembre, pero, insisto, un 40% en Buenos Aires a 2 años del gobierno de Alberto Fernández no es para despreciar. Estoy citando de memoria, incluso creo que salvo Cristina en 2025, estamos hablando de las legislativas, en 2005 no hubo en los últimos años una mejor elección del peronismo en la provincia. Eso escuché por ahí, no lo chequeé, pero puede ser. En todo caso, a ver, victorioso o perdidoso, el problema de Kicillof y de cualquier otro que pretenda disputar el liderazgo y devenir un candidato autónomo de las directivas de San José será ofrecer algo diferente. Ese es como ese es el problema, digamos. O eso es lo que hay que plantear. Y eso, cuando uno lo dice así, no supone defeccionar o resignar principios para adecuarse a los supuestos nuevos valores de la época, pero sí supone replantear qué se va a hacer en 2027, por ejemplo, a diferencia de lo que se hizo en 2019, o incluso por lo menos a diferencia de lo que se hizo entre 2011 y 2015, donde tampoco las cosas fueron bien. ¿Volver a la década ganada? Bueno, entiendo yo que el país del 2003 no existe más. Y tampoco existe más incluso el de 2015, ¿no? Eso no significa que esas experiencias no puedan, digamos, enseñarnos cosas. Pero hoy es otro país, aun cuando... Bueno, hay muchos estudios que muestran que a diferencia del voto a Milei en 2023, su base electoral 2025 se parece demasiado a la del PRO, dominada en especial por clases medias y altas, ¿no? Incluso hasta el resultado se parece mucho a la elección de 2017, ¿no? Entonces ahí como que eso se reconfiguró rápidamente, digamos que en 2 años se parece bastante a lo que había antes, ¿no? Pero el gran problema es que ahora, si quieren, esa novedad, es que esas clases bajas que siempre votaron peronismo hasta 2023, por poner una fecha, ¿no? La crisis es más larga, claro. Hoy entonces no votan a Milei, en 2025 lo dejaron de votar a Milei, pero tampoco votan al peronismo. O sea, en realidad a duras penas sí van a votar. Son pocos los dirigentes que al menos plantean un programa equivocado o no de cara al futuro. Estoy hablando de los dirigentes de la oposición, dirigentes de lo que podemos llamar el peronismo. Pero en todo caso, a ver, no se trata de los dirigentes con mayor proyección de voto. En todo caso, ese es el problema, digo. Kicillof hasta ahora propone, que se entienda bien, kirchnerismo sin Cristina, o al menos, para ser más justos, kirchnerismo sin la lapicera de ella. Como si el problema a su vez fuera nada más que la lapicera. Tiene razón Kicillof en salir a dar esa disputa, especialmente cuando los dueños de la lapicera ponen siempre, o hacen que la lapicera escriba siempre los mismos nombres, ¿no? Los nombres de expertos en derrotas y malos gobiernos. Pero no es solo un problema de nombres, ¿no? También seamos justos. Porque claro que los nombres juegan, pero lo esencial es la carencia de ideas. A ver, que sea un lugar común no significa que sea menos cierto. Esto, faltan ideas. Parece que está, lo repetimos todo el tiempo. Pero quizás sea cierto, ¿no? Y Milei trajo nuevas ideas. O en todo caso, a ver, digámoslo distinto. Arropó las ideas que fracasaron largamente en la Argentina detrás de una nueva mascarada, en un contexto muy particular, y a caballo del clivaje casta versus anticasta. A partir de eso, entonces, corrió el eje de la discusión. En eso fue una astucia. Y nótese esto, a ver, no se trata de jubilar a nadie. No se trata de jubilar a nadie. De hecho, Milei no jubiló a nadie, sino que más bien acabó subiendo al tren de las ideas de la libertad, a toda la casta fracasada de liberales, pseudo republicanos y sobre todo antiperonistas. Pero algo hay que hacer si lo que se busca es salir de la indignación y el comentarismo. Yo lo decía en un video
justo después de las elecciones. Si quieren indignarse y comentar, bueno, armen un programa de radio o televisión, pero no hagan política. Déjenos a nosotros si quieren comentar. Por cierto, la oposición ofreció algo nuevo frente a Milei. No se trata de hacer, a ver, autoayuda, pero una actitud meramente reactiva, no a Milei, basta de Milei, paremos a Milei, no es lo que estaría esperando la gente, al menos en este momento, porque quizás en el futuro sí. Pero, por ejemplo, a ver, ¿alguna alternativa para bajar la inflación a la que ofrece Milei? La de Milei ya la sabemos, y que es efectiva, aunque trae consecuencias. Pero, a ver, bueno, entonces, ¿tenés otra que no tenga esas consecuencias? Porque es muy importante bajar la inflación. ¿A quién se le ocurre que no es importante bajar la inflación? Sí, a buena parte de la oposición, pareciera, ¿no? Pero la dirigencia, entonces, la dirigencia opositora no le presta atención a ella como otra vez, bueno, no, hablar de la baja de inflación es un tema de la derecha, es como el tema de la seguridad, le importa es parte de la agenda de la derecha. Y más allá del antiperonismo, que hoy parece ser mucho más robusto y homogéneo que el propio peronismo, una parte del electorado votó la baja de la inflación, votó que no hay piquetes, votó que puede comprar dólares, votó que tiene ofertas para alquilar, votó que ante el problema de la inseguridad la respuesta no fue la culpa de la desigualdad, sino que se ofrecen como respuestas inmediatas en todo caso, y votó, entre otras tantas cosas, advirtiendo que las políticas públicas en torno a la igualdad debían repensarse por las severas fracturas sociales que estaban generando. Que las recetas que utilizó Milei, en muchos casos, para dar cuenta de cada uno de estos puntos, pueda ser criticada ampliamente por los efectos secundarios y los nuevos problemas que genera, si quieren, no invalida que la gente valore las soluciones que dio Milei, ¿no? Las soluciones a esos problemas puntuales. Y esos problemas puntuales se solucionaron, digamos. Y entonces no está mal que lo haga, porque es evidente que por diversas razones toda esta lista de puntos había generado un hartazgo en la sociedad. Insisto, después discutimos las consecuencias de las soluciones que se dieron. Y la oposición no tiene aportes novedosos para encarar estos problemas. Al contrario, en la lógica de lo que importa es tener razón, siempre tiene razón. Todo hecho es interpretado en la línea de necesidad de reforzamiento del paradigma propio. Entonces, cuando alguien hace las cosas distinto y eso funciona, no aparece nunca una duda de este lado. No aparece nunca una duda, nunca una reflexión, nunca quizás nos equivocamos. No, al contrario. O en todo caso, si se habla de error, porque a veces queda bien decir, bueno, cuando te piden autocrítica, bueno, sí, hemos hecho autocrítica, sí. Creo que el error que hemos cometido es que no hemos ido a fondo. Es una salida espléndida, ¿sí? Sí, nos equivocamos. Hemos visto, hemos repensado todo lo que hemos hecho. Sí, nos equivocamos en no ir a fondo. En no haber hecho las cosas en no haber profundizado nuestras ideas tan bien como correspondían, porque así lo merecen nuestras ideas, ¿no? Ir a fondo. Lo dijo Macri también, no es solamente una cuestión de lo que podemos llamar el progresismo, el panperonismo, lo que ustedes quieran. Entonces, fíjense que la promesa de futuro no es otra que vamos a volver para hacer lo mismo más profundo. Esa es la promesa. O sea, lo distinto sería así, lo mismo radicalizado. Eso es lo distinto. ¿Van a volver distintos? Sí. Vamos a volver distintos, haciendo lo mismo radicalizado. Más profundo. Porque nos equivocamos en eso. Con todo, el plan de volver en 2027 por defecto, ante la caída del propio Milei, no puede descartarse, no para nada. Pues frente al peronismo no hay precisamente un gobierno que brille por su astucia, si quieren, para ponerlo en esos términos. De hecho, el gobierno tendrá unos días de calma, pero sigue teniendo los mismos problemas que tenía el viernes anterior. Y ni siquiera el sostenimiento abierto ahora ya de parte de los Estados Unidos garantiza la estabilidad por los próximos 2 años, puesto que todos ya sabemos cómo termina. Solamente estamos discutiendo cuándo.
Pero ya sabemos, eso ya se sabe. Y cuando eso suceda, si desde la oposición no aparece una alternativa, se verá que estamos chocando con la última instancia de la crisis de representación. Es que, al menos desde mi punto de vista, Milei estaría más cerca de ser el último político más que el primer pospolítico, ¿no? Es la última manifestación de la crisis, no la aparición de la novedad superadora de la crisis. Y su eventual fracaso no redundará en el regreso del fracaso anterior. En este sentido, la respuesta a la antipolítica no será el retorno de la política, sino la apoliticidad. Si fracasa la antipolítica, no vuelve la política, sino lo que viene es la apoliticidad, lo apolítico. Y con ello una crisis de legitimidad, ya no de la clase política, sino del sistema mismo, ¿no? de la propia democracia. En parte ya lo estamos viendo eso. En este sentido, si observamos la degradación de las instituciones, no será por el presunto fascismo de Milei, sino por el fracaso sucesivo de diversos espacios y coaliciones desde hace más de 10 años. Entonces digo, la foto que no sale en las redes es la de millones de argentinos viviendo siempre un poco peor desde hace muchos años. Siempre un poquito peor. A veces bastante, a veces un poquito, pero siempre un poco peor, ¿no? Yo no soy de los que cree que el pueblo nunca se equivoca. A mí no me van a encontrar ahí. Queda bien decir eso. El pueblo nunca se equivoca. Sí, a veces se equivoca. La verdad que sí. Pero frente a la ineptitud, el narcisismo, la venalidad y la carencia de idea de nuestros dirigentes, al momento de buscar responsabilidades, no habría que empezar por quienes cada 2 años se toman el trabajo de encima ir a votarlos. El municipio construye nuevos clubes en la ciudad, complejos deportivos con salones, vestuarios y canchas. Ya construimos en Cambaceres, Defensores de Punta Lara, Progreso, Gutiérrez y Nacional Evita y estamos terminando el Club Belgrano. Más inclusión en los barrios con la presencia del Estado. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Arfiel. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. En Berazategui, la Feria Municipal Emprender ofrece productos berazateguenses artesanales, de diseño y decoración para regalar o regalarse. Accesorios, tejidos, velas, encuadernación, manualidades en cerámica, madera, cuero, vidrio y metal y mucho más. Conoce la agenda completa en berazategui.gov.ar/emprender. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista, para que nosotros podamos dialogar con la historia. Una entrevista con un filósofo que comparte un apellido ilustre, Camus, pero que no es el famoso Albert, sino que se llama Renaud Camus, es francés. Y
en los últimos años se puso bastante de moda por ser uno de los representantes de lo que podemos llamar un pensamiento de extrema derecha, con una idea muy perturbadora y controversial que se suele llamar la gran sustitución, el gran reemplazo. Dicho así sintéticamente, lo que ve Camus, especialmente en Francia, pero podemos pensarlo en toda Europa, es una especie de, podemos llamarlo así, de plan nunca expresado públicamente y nunca manifestado claramente, de una sustitución de la población, en este caso por inmigración, vamos a llamar de distintos sectores del mundo, especialmente de África, y culturalmente diversa, haciendo foco en particular en lo que sería la migración islámica. La idea es que entonces finalmente están viniendo contingentes en la mayoría de los casos, por supuesto, gente de las ex colonias, en el caso de Francia, francesas, van a vivir a Francia, son ciudadanos franceses, tienen otra cultura, tienen otros valores, a su vez, por una cuestión demográfica, se multiplican más que los franceses, si quieren, originarios, y esto, en muy poco tiempo, genera una transformación de la población, una sustitución de la población por otra. No es una invasión, no es por las armas, dirá Camus, sino que es eso, una sustitución silenciosa, como nunca ha ocurrido probablemente en la historia del mundo, de esta manera, ¿no? Hemos conocido otras formas de sustitución violentas, pero esta no sería una forma violenta, y explicaría un montón de crisis que hay con la inmigración en distintas partes de Europa. Algo que muchas veces se canaliza por el lado de la extrema derecha, donde al problema real, porque vamos a decir lo que es un problema real, se le dan respuestas que muchas veces esconden xenofobia. Entonces, es muy difícil ante el problema real, ante la situación real, ante los conflictos reales que se generan, poder separar la paja del trigo, si quieren. Acá, insisto, Camus tiene una postura radical, y por eso es abrazado, por algunos sectores, sí, de la ultraderecha. Yo estuve buscando alguna entrevista y no encontré fácil, estaban las entrevistas, pero por otra parte me pareció que quizás es un tema que los que nos escuchan, los que nos están viendo, no conocen tanto, y me pareció bueno, entonces quizás, alguna nota donde explicara mejor esta posición de Camus y que, para ser justos con la sección de grandes entrevistas, incluyera partes de alguna entrevista. Entonces encontré una nota que salió en Infobae, que la firma Claudia Peiró, del año 2017, como para que vean que esto no es ninguna novedad. La titula "En Francia había un pueblo, ahora hay dos". En Francia había un pueblo, ahora hay dos. Ella pone ahí en la bajada, dice: el filósofo Renaud Camus sostiene que lo que Bertolt Brecht dijo en broma, si el gobierno no está contento con el pueblo, que elija a otro, está efectivamente sucediendo en su país. Dice, él lo llama el gran reemplazo. Esto es lo que les decía yo antes, ¿no? Así que lo que hace, les voy a leer la nota de Peiró, donde entonces mezcla aspectos de entrevistas con un desarrollo de esta mirada que tiene Camus respecto de lo que está ocurriendo en Francia, lo que ya viene ocurriendo en Francia desde hace unos cuantos años. Dice, se trata, dice Renaud Camus, del fenómeno histórico más importante y más dramático que le haya sucedido a nuestro país y a nuestro pueblo en el curso de su historia, es decir, a lo largo de unos 15 siglos. Lo describe como un cambio de pueblo, acompañado del cambio de civilización que implica necesariamente. ¿Qué es el gran reemplazo? Pregunta y responde: es el simple hecho de que sobre un territorio dado había un pueblo simple, bien mezclado por los siglos, bien unido por su sentimiento de pertenencia, su cultura, su arte de vivir y su larga historia compartida, y que en una generación apenas sobre el mismo territorio hay dos pueblos, sino más, que comparten ese territorio más o menos armoniosamente, más bien menos que más. Como es lógico, si este escritor, ensayista y francés fue inmediatamente tildado de islamófobo por muchos intelectuales que lo acusan, entre otras cosas, de haberse convertido
en el principal propagandista de la nueva ideología racista. Así lo califica, por ejemplo, Edwy Plenel, exdirector del diario Le Monde. Pero llamativamente acaba de publicarse un libro, insisto, estamos hablando de 2017, es un libro de entrevista de Renaud Camus, y debe ser algo así como claro, la última chance antes del gran 2017, la última chance antes del gran reemplazo, así es la traducción, cuyo autor es Philippe Carcenti, judío sefaradí, alcalde adjunto del elegante distrito de Neuilly, en las afueras de París, que se dijo convencido de la necesidad de dar a conocer la obra de Camus a gente que con frecuencia solo había oído hablar de él a través de las polémicas que suscita. Carcenti es candidato a diputado en esta sección por la derecha tradicional, los franceses dicen centro-derecha, cuyo referente es François Fillon. Que un político así se interese por el pensamiento de Camus no debe sorprender. Es síntoma del malestar de una Francia a la que, frente a los problemas que plantea una inmigración mal integrada, en un contexto además de crisis económica y elevado desempleo, sus políticos no le dan respuesta, ignoran el problema o apelan a ideologías que los dividen todavía más. Un malestar que explica el relativo empate técnico que hoy se produce entre los dos extremos del arco ideológico, la ultraderecha del Frente Nacional y la ultraizquierda del socialista rebelde Jacques-Luc Mélenchon. Algo de eso en los años posteriores continuó, ¿no? Y continúa. Dos versiones del populismo, dice Peiró, si se quiere. Dicho sea de paso, sus programas se parecen, tal vez por eso de que los extremos se tocan. Ambos son anti-Unión Europea, culpan a la globalización por los males de Francia y sostienen un discurso populista, el pueblo contra la élite o el pueblo contra la oligarquía. También, bueno, en los últimos tiempos se acusó incluso, por ejemplo, al Mélenchon de ser antisemita o la izquierda de ser antisemita. El periplo ideológico de Camus es torcido, pero muy habitual, especialmente en la Francia de las últimas 3 largas décadas. Autor de novelas de tipo intimista e introspectivo y de ensayos de muy amplia temática, de las artes a la política, Renaud Camus, 70 años en 2017, fue miembro del Partido Socialista en los años 70 y 80, para convertirse en el último tramo de su vida en un personaje influyente en la corriente de extrema derecha, llegando incluso en ocasiones a apoyar electoralmente al Frente Nacional de los Le Pen. Planteos como el de Camus o el crecimiento de las opciones antisistema no son causas sino consecuencias, síntomas de una nación, una Europa incluso, que hace tiempo parece no tener rumbo. Ni hablar de los liderazgos. Si la última camada de líderes a la altura de las circunstancias y los desafíos históricos, los Kohl, los Felipe González, los Mitterrand, está muy lejana en el tiempo. En el año 2015, continúa Peiró, el escritor francés Michel Houellebecq, escandalizaba, esto lo hemos visto acá en el programa, con una novela llamada Sumisión, en la cual imaginaba, en un futuro para nada lejano, creo que, pues la novela de 2015, creo que la novela hablaba de 2022, estoy citando de memoria, imaginaba entonces una Francia musulmana. Era la parábola de una Europa que, de tanto renegar de su pasado y de sus valores tradicionales, recordemos el debate por la no mención de las raíces cristianas de Europa en su constitución, acababa sometida a una nueva creencia. Una Europa cansada que, incapaz de responder a las tensiones sociales y políticas que la atraviesan e incluso la fragmentan, se entregaba a una corriente de pensamiento unos siglos más nueva y ciertamente más dinámica, el islamismo. Houellebecq, como Renaud Camus, pero en otro registro, como ensayo futurista, no como programa, encaraba temas que atraviesan a la sociedad francesa, pero que no siempre son abordados abiertamente, a veces ni siquiera enunciados, en aras de la corrección política. Esto, que pudo ser percibido como una provocación, una más, de este escritor, podía ser también una oportunidad para hablar de lo que hay que hablar. Como dice Carcenti a propósito de Camus y su gran reemplazo, algunos quieren censurar antes de pensar. Según el análisis de Camus, pueden distinguirse actualmente en Francia 4 categorías de protagonistas del cambio que él percibe. 1. Los reemplazados recalcitrantes, es decir, los aborígenes que, como yo, no desean para nada ser objeto de una colonización. 2. Los reemplazados anuentes, que no ven dónde está el problema. 3. Los reemplacistas, que organizan o dejan hacer el cambio de pueblo y que están aún en el poder.
Ahí Peiró aclara, dice, Renaud culpa esencialmente al socialismo y al comunismo, a la izquierda tradicional, de fomentar este reemplazo. Y 4, los reemplazantes, los nuevos o futuros dueños, también llamados, según los subperíodos, una oportunidad para Francia, o sensibles, porque viven y animan los barrios sensibles. Camus señala luego la incongruencia de muchos, sobre todo de los más jóvenes, que a la vez que alardean de ser reemplazantes, no son para nada reemplacistas. Por el contrario, sostiene, son feroces identitarios. Están orgullosos de su herencia étnica y cultural, de sus tradiciones, de su religión, de su visión del mundo. Nuestros identitarios y ellos se enfrentan, pero al menos se comprenden perfectamente. Comparten la misma idea de pertenencia, que por otra parte fue por largo tiempo la única vigente para todo el mundo. Nótese que toma distancia en este párrafo del nacionalismo que se reconoce en el partido de Marine Le Pen. En una entrevista sostiene incluso que se puede ser francés por herencia o por deseo, pero esto implica conocer y amar su cultura. Cita, dice, 2 elementos crean franceses y pueden seguir creándolos. La herencia, el nacimiento, la etnia, la raza, los ancestros, la pertenencia hereditaria, y el deseo, la voluntad, la elección particular, el amor por una cultura, una civilización, una lengua, una literatura, costumbres y paisajes, dijo Camus en una entrevista reciente. Su crítica va dirigida a la ausencia de una política de integración y a la fragmentación o guetoización, de gueto viene, que al amparo de la desidia oficial o bien en nombre de una tolerancia mal entendida, y se va produciendo entonces en muchas zonas, especialmente suburbanas. Una preocupación, que también es compartida por algunos notorios intelectuales de izquierda, como Alain Badiou, muy crítico del proceso de fragmentación en identidades cerradas, y la ideología culturalista y relativista que acompaña esta fragmentación. El filósofo denuncia una lógica identitaria o minoritaria que lleva a planteos tales como que solo un homosexual puede entender lo que es un homosexual, un árabe lo que es un árabe, etc. En consecuencia, también Badiou comparte la preocupación ante lo que llama abigarramientos comunitaristas. Y cabe aclarar que cuando hablan de comunitarismo, los europeos se refieren a la tendencia actual de llevar el respeto a la diversidad al extremo de subdividir a la sociedad en categorías tabicadas entre sí, algo que en definitiva contraría la idea de igualdad. Y al revés de lo que proclama, pone en peligro la convivencia y en consecuencia la tolerancia. Si se piensa que en París y alrededores existen hoy barrios convertidos en verdaderos guetos, que el eufemismo llama sensibles, que los blancos no pueden pisar sin ser agredidos, es más fácil entender el crecimiento de las posiciones extremistas que se expanden en el vacío de ideales y de liderazgo que hace tiempo padece la sociedad francesa. Un joven dirigente francés, Mohamed Chirani, musulmán e hijo de inmigrantes argelinos, denunciaba ya en 2015 que no se estaba haciendo gran cosa desde el Estado para instalar un discurso que pueda frenar al otro, al del extremismo. El gobierno, decía Chirani por aquel entonces en diálogo con Infobae, recién tomó conciencia en enero de 2015, recuerden que ahí fue la matanza de Charlie Hebdo, y hubo un principio de asunción de esto que llamamos contradiscurso radical, pero no está aún suficientemente desarrollado, entre otras cosas porque tenemos 10 años de retraso. Chirani sabe de lo que habla, ya que de 2009 a 2013 fue delegado departamental para los barrios sensibles en el distrito de Saint-Denis, uno de los más problemáticos. El problema es que tenemos que vernosla, dice, con una ideología radical, salafista y yihadista, que ha prosperado en el terreno, en los barrios que llamamos sensibles, habitados mayoritariamente por inmigrantes. Y enfrente tenemos al Islam de Francia, tradicional, un Islam antiguo, sobrepasado, que es el de nuestros padres, y que ya no tiene influencia o control sobre esos jóvenes. Jóvenes que para escapar de sus padres, del Estado, del control social o de la religión tradicional que ya no los contiene, han caído en las redes de las ideas más radicales, de la ideología del odio extremo. De hecho, hay un vacío y ese vacío es ocupado por ellos, decía Chirani. Su temor era que Francia tuviera que llegar a un punto crítico antes de decidirse a tomar iniciativas fuertes, como sucedió durante la guerra de Argelia. Hoy,
vuelve a hablar Chiraní, 60 años después de Argelia, nos enfrentamos ante otra crisis que nos pone frente al desafío de saber si nuestra sociedad tiene la suficiente resiliencia para superarla y salir adelante. Esto lo decía Chiraní hace 1 año y medio. El panorama electoral demuestra que no se han tomado esas iniciativas fuertes para cerrar las muchas grietas que fragmentan la sociedad francesa hoy. Resta saber si los resultados de estos comicios serán, hablando del 2017, serán ese punto crítico que puede darle a Francia el impulso para superar sus desafíos. Así termina entonces esta nota de Claudia Peiró para Infobae. Esto fue el 21 de abril de 2017, a propósito de las ideas de Renaud Camus, el autor de, varios libros que propone, o que expone esta idea de lo que él llamaría el gran reemplazo de un pueblo por otro, ¿no? De ahí el título de la nota, que es En Francia había un pueblo, ahora hay dos. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú, la yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Terminamos la calle Butler con fondos y mano de obra municipal. Compromiso asumido y finalizado. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 28 de noviembre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 14 de noviembre. Segundo vencimiento 28 de noviembre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. No estoy solo. 9ª temporada. Ampliación del campo de batalla. Se termina el programa y tengo menos minutos que... Nada. Solamente les voy a decir, me han recomendado, y no la he visto todavía, pero me han dicho, es extraordinaria la serie sobre Mussolini. Es una serie dirigida por Joe Wright, protagonizada por Luca Marinelli en el papel de Mussolini. Se estrenó en exclusiva en Movie el 10 de septiembre. Ya van 2 o 3 personas que me dijeron, ¿viste la de Mussolini? No vi esa serie. Entiendo que primero creo que lanzaron primeros 2 capítulos, después 1 por semana, hasta el 22 de octubre. O sea que ahora sí ya está disponible, son 8 episodios. Y justamente, ¿saben que se basa en la novela de Scurati? ¿Se acuerdan que de Scurati habíamos leído un libro y habíamos hecho algunos artículos, una editorial, sí me acuerdo, donde él hablaba del fascismo? Scurati es un experto en la figura de Mussolini y tiene toda una teoría acerca de el fascismo y el populismo en Mussolini. Y en una editorial habíamos aplicado algunas de esas ideas para pensar a Milei. Así que, por favor, Scurati me parece un tipo valioso. Todos hablan maravillas de la serie, de cómo está filmada, del guión. Bueno, no se la pierdan, está en Movie. Y la verdad que yo no he podido, ustedes saben que soy un tipo con recursos para meterme en los sectores ilegales del mundo, pero no la he podido encontrar en internet. Si ustedes tienen suerte, por favor avancen, y si no, bueno, yo apenas pueda, porque no soy socio de Movie,
Bueno, la veré y les comentaré. Pero recuerden, Mussolini, hijo del siglo, lanzada recién en septiembre de este año y con los 8 capítulos ya disponibles. Escuchemos el audio del municipio de Berazategui. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada. En Berazategui, la Feria Municipal Emprender ofrece productos berazateguenses artesanales de diseño y decoración para regalar o regalarse. Accesorios, tejidos, velas, encuadernación, manualidades en cerámica, madera, cuero, vidrio y metal y mucho más. Conocé la agenda completa en berazategui.gov.ar/emprender. Berazategui, corazón de Zona Sur. Berazategui Municipalidad. Juana Silva en la operación, Juanjo Agüero en la producción. Recuerden pegarse una vuelta por mi canal, youtube.com/palmadante. Ahí pueden encontrar el programa en el formato podcast radio. También pueden encontrar imágenes de las principales secciones de la entrevista del editorial, además de todo el archivo de los últimos, por lo menos 2 años. Ahí me quedé sin tiempo. Mi nombre es Dante Palma. Espero volver a encontrarlos el próximo sábado aquí en Noticias.